Levítico 19, 33 al 34 dice así: Cuando el extranjero habite con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a uno de vosotros trataréis al extranjero que habite entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Deuteronomio 10, 17 y 19. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción ni acepta el soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en tierra de Egipto. Ruth, capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech, y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada, sin sus 2 hijos, sin su marido. Entonces se puso en marcha con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para regresar a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad vosotras con los que murieron y conmigo Andad, volveos cada una a la casa de su madre, que Jehová tenga de vosotras misericordia, como la habéis tenido vosotras con los que murieron y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, pero ellas, alzando su voz y llorando, le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí insistió: Regresad, hijas mías, ¿para qué vendríais conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en mi vientre que puedan ser vuestros maridos? Regresad, hijas mías, marchaos, porque ya soy demasiado vieja para tener marido, y aunque dijera, todavía tengo esperanzas, y esta misma noche estuviera con algún marido, y aún diera a luz hijos, ¿los esperaríais vosotras hasta que fueran grandes? ¿Os quedaríais sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Alzaron ellas otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Noemí dijo: Mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Ve tú tras ella. Ruth respondió: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras 2. Al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. Anduvieron pues ellas 2 hasta llegar a Belén. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaban: ¿No es esta Noemí? Pero ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena, con las manos vacías me devuelve Jehová. ¿Por qué aún me llamáis Noemí? Si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así regresó Noemí y con ella su nuera Ruth la Moabita. Salieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este día. Y te ruego en tu bendito nombre, Dios mío, que tú limpies mi boca, mi cuerpo, y que en esta hora prepares el corazón de mis hermanos y mis hermanas, Dios mío, para recibir atentamente tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Hace no mucho tiempo atrás, Alemania estaba planeando deportar a un poco más de 1 millón de inmigrantes ilegales que habían cruzado la frontera y que estaban en su país. El año pasado, el mes de noviembre-diciembre, salió en las noticias un tremendo escándalo en el Reino Unido porque inmigrantes musulmanes, pakistaníes, por décadas estaban secuestrando y abusando de niñas blancas menores de edad. En Suecia, luego de poner la política esta de puertas abiertas, aumentaron los abusos a mujeres blancas. También están teniendo problemas con el tema migratorio. Y aquí, en Nueva Zelanda, sin ir más lejos, la policía ya tiene informes, la policía de este país ya tiene informes que hace aproximadamente 2 o 3 años en Nueva Zelanda está operando el cartel de Sinaloa. Ustedes saben que el cartel de Sinaloa es el cartel peligroso de narcotráfico que tiene literalmente oprimido al país de México, casi convirtiéndolo en un narcoestado. Por otro lado, Venezuela tiene un poco más de 8 millones de venezolanos fuera de su propio país, siendo Perú y Chile los países más afectados por esta inmigración. ¿Cómo ocurre esto, hermano? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el cartel de Sinaloa haya podido, aunque de manera leve, no muy profunda como en otros países, cómo haya podido establecerse en Nueva Zelanda, un país tan lejano? ¿Verdad? Estamos hablando de Oceanía. ¿Sabe cómo lo hace? Lo hace a través de la inmigración. En muchos casos, a través de la inmigración ilegal. Y siendo la cuestión migratoria un tema tan importante, tan contingente, tan manoseado en estos días, y siendo todos nosotros inmigrantes, es bueno que nosotros como pueblo de Dios tengamos una opinión respecto a este tema, un punto de vista, una apreciación, ¿verdad? Porque muchas veces se nos demanda respuesta respecto a cuestiones tan importantes y contingentes como lo es el tema de la cuestión migratoria. Por eso que el título del sermón en esta tarde es una aproximación cristiana a la inmigración. Una aproximación cristiana a la inmigración. Pero aquí quiero hacerles una advertencia. La Biblia no es un tratado de leyes migratorias. La Biblia no es eso. Sin embargo, en la Biblia nosotros podemos encontrar lineamientos que nos indican, que nos dicen, que nos dan referencia respecto a cómo el pueblo de Dios, particularmente en la antigüedad, en tiempos del Antiguo Testamento y antes, solía comportarse con aquellos que llegaban a sus tierras. La otra advertencia que quiero hacerles es que la Biblia no habla de inmigrantes. La Biblia habla de forasteros, habla de extranjeros, también habla de expatriados, que serían la gente que está en condición de refugio. Entonces, siendo este un tema tan importante, creo yo, es que Dios ha puesto en mi corazón hablar de este asunto y lo voy a hacer en 3 puntos principales. En primer lugar, la actitud que debe tener el que recibe el inmigrante, la actitud del local, del que vive en el país, la actitud que debe tener cuando llegan inmigrantes. En segundo lugar, el drama humano del que emigra. Porque todos nosotros sabemos, y lo sabemos muy bien, hay un drama humano cuando nosotros nos movemos de un país a otro. Y en tercer lugar, tercer punto que quiero compartir con ustedes es la actitud que debe tener el que vive como inmigrante. La actitud que debe tener el que vive como inmigrante. Leíamos en Levítico 19, del 33 al 34, dice: cuando el extranjero habite con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis, como a uno de vosotros lo trataréis. Al extranjero que habite entre vosotros lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Lo primero que observamos es que en este capítulo, en el capítulo 19, Dios está dando normas de conducta para vivir en sociedad, normas de conducta que tienen que ver con el accionar diario de las personas, con el accionar diario del pueblo de Dios, con el diario vivir. Y como la inmigración
el movimiento de personas de un lado a otro no es un tema reciente, es un tema antiguo, era de esperar de que en el pueblo de Dios encontráramos también estas personas que van de un lugar a otro y se establecen en una ciudad o en otra. Entonces lo que vemos aquí es que Dios está dando normas, bases, para que usted pueda vivir en sociedad y que estas normas finalmente le ayuden a usted, en el capítulo 19 de Levítico, a alcanzar santidad. Normas de convivencia que le ayuden al prójimo para de esta forma también honrar a Dios y alcanzar santidad. Ese es el contexto de Levítico capítulo 19. Pero es muy importante lo que está diciendo aquí, porque el versículo dice: cuando el extranjero habite con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Lo que el versículo está diciendo, básicamente, la idea del versículo aquí, para aquellos que reciben al inmigrante, es evitar el abuso. Es evitar que quien ostenta el poder, a quien le ha ido bien en la vida en otro país y ha llegado a ser un empresario o el local, la gente que tiene, no abuse del que viene llegando. Porque el que viene llegando muchas veces no tiene nada. El que viene llegando viene en una condición o está en una condición de vulnerabilidad. Por lo tanto, la advertencia que Dios le hace a su pueblo con estas normas de convivencia que apuntan a la santidad es que no abuses, no saques partido, no te aproveches del que viene llegando, porque esa persona, esa mujer, está en una condición de vulnerabilidad. Yo recuerdo, seguramente el pastor Manuel también debe saberlo, yo estuve trabajando un tiempito corto en un lavado de autos. Y cuando yo trabajaba ahí, el sueldo mínimo en este país eran $9 y algo. Hace harto tiempo. $9 y algo. Y a mí me pagaban 6. A mí me pagaban 6. También conocí el caso de unos compatriotas que trabajaban en la construcción. Entonces el jefe le decía: te voy a pagar, voy a dar un ejemplo, te voy a pagar $25 y te descuento el tax, pero te pago efectivo. Nunca le pagó el impuesto, nunca le pagaron las imposiciones. Entonces la Biblia lo que está diciendo: mira, ellos vienen llegando, están en condición de vulnerabilidad, tienes que tratarlo con respeto, con amor, porque es imagen mía. Por lo tanto, no debes abusar, no debes usar tu poder para sacar partido del que viene llegando. Eso es lo que está diciendo. Pero más importante aún, la idea en el otro versículo que leímos en Deuteronomio 10, 17 y 19, aquí amplía la idea, ¿ya? Porque dice: porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción ni acepta el soborno. No hace acepción ni acepta el soborno. Él, dice, hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Fíjese que lo que está diciendo en este versículo, para ampliar aún más la idea del otro, es: no abuses del que viene llegando, no uses tu poder para sacar partido, pero el que viene llegando no es nada diferente del que está. El que viene llegando, dice el versículo aquí en la Biblia, no lo digo yo, ponen una misma línea. ¿A quién? A la viuda y al huérfano. Vale decir, ponen una misma línea al que viene llegando, es decir, al extranjero, al inmigrante, al forastero, junto con la viuda, con el huérfano, con el que necesita. ¿Por qué razón? Porque el ser inmigrante no nos vuelve especiales. El ser inmigrante no nos hace superiores ni diferentes. La inmigración no es un derecho humano, que es la idea que quieren vender hoy día organizaciones un tanto progresistas. No lo es. Entonces Dios, ampliando la idea, Dios extendiendo el concepto, dice: no abuses, no saques partido, no pagues de menos, no pagues por debajo de la mesa, no aproveches tu posición ni tu condición social. Pero además dice, del mismo modo, en la misma línea, debes tratar a la huérfana, al huérfano, a la viuda, al que está en necesidad. Porque, hermanos, el ser inmigrante no nos hace diferentes ni mejores. Si voy a ayudar a la viuda, si voy a ayudar al que está en necesidad, al que es huérfano, el que está en desgracia en la vida, del mismo modo tengo que hacerlo con el que viene llegando y lo necesita.
porque todos ellos, dice el versículo, Dios no hace excepción de persona y todos ellos son creación de Dios. ¿Se entiende la idea, hermanos? Entonces, es muy interesante lo que dice Dios en ese sentido. Repito, si nos vamos a ocupar del inmigrante, entonces en la misma línea y de la misma forma tenemos que ocuparnos del prójimo que está en necesidad. Yo no soy especial porque soy inmigrante. No soy nada diferente del resto. También soy criatura e imagen de Dios. Y el amor que debo brindar al prójimo no solo incluye al inmigrante, al extranjero, también incluye a todos aquellos que están en necesidad, es decir, el prójimo. Por eso es que es difícil entender a veces estas organizaciones que no sé de dónde sacan plata y prácticamente ponen al extranjero en un lugar, en un pedestal, como que no se entiende, hermanos. A menos que haya una ideología detrás. Entonces, el primer punto es nuestra actitud hacia el que viene llegando. Pero, ¿qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando somos nosotros los que nos movemos como lo hemos hecho hasta ahora? ¿Qué pasa cuando somos nosotros los que dejamos a la familia atrás? Y ahí llorando en el aeropuerto, en el bus, donde sea, les decimos adiós y muchas veces no sabemos si vamos a volver, hermanos. Muchas veces no sabemos qué va a pasar porque no hablamos el idioma, cualquier cosa. ¿Qué pasa, hermanos, cuando es al otro lado? Cuando soy yo, cuando es usted el que se mueve a otro país. Ciertamente, hermano, hay un drama humano para aquellos que se mueven de un país a otro. Un drama humano grande y terrible, muchas veces triste. Se mueren los padres, a veces, y uno no puede viajar. A veces hay tragedias y uno no está en la mejor condición y no puede ayudar. Es un drama humano, es un verdadero drama humano. Yo recuerdo, años atrás, 2004, 2005, salí a buscar trabajo en las calles de Henderson, en Oakland, y recuerdo que con muy poquito inglés, casi nada, ¿no? Y recuerdo que en una oportunidad se pone a llover. Fueron 5 minutos de lluvia, hermano, pero esa lluvia torrencial. Y yo mojado entero, zapatos, calcetines, todo, me salía espuma por el pantalón, todo mojado. Y en medio de la lluvia yo lloraba. Y yo decía, ¿quién me mandó? Cuando tú lees el capítulo 1 de Ruth, lo que a mí me pasó es nada. Ruth, Noemí, en este caso Noemí, sí vivió un drama humano, enorme, grande. La Biblia dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y un hombre de Belén de Judá, estoy leyendo Ruth, fue a vivir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Ahora, noten ustedes que el libro de Ruth comienza, el capítulo 1, haciendo referencia al tiempo de los jueces. El libro que está antes de Ruth es Jueces. Y al final del libro de los jueces dice que en esos años, en ese tiempo, no había ley, no había orden, y cada uno, no había rey, cada uno hacía lo que le placía. Es decir, el contexto en el que está escrito Ruth, en el contexto en el que se desarrolla esta historia tan bien narrada, es un contexto de anarquía política, social y religiosa. Había desorden, había anarquía, la clase política era un desastre y encima vino una hambruna. Es el peor de los escenarios, hermanos. Es la tormenta perfecta. Malos líderes políticos. La gente se olvidó de Dios. Cada uno hacía lo que le parecía. Y en esta situación se encuentra Noemí con su esposo y sus 2 hijos. Y encima viene una crisis económica.
¿Qué peor? ¿Qué mejor? ¿No es cierto? Esto ya no puede estar más malo. Y entonces entonces Noemí junto a sus hijos, ¿verdad? Y a su esposo deciden moverse a la tierra de los moabitas. Peor aún. ¿Ustedes saben de dónde vienen los moabitas? ¿Se acuerdan lo que pasó con Sodoma y Gomorra y quienes sobrevivieron? ¿Se acuerdan qué pasó con Lot? Le dieron de beber vino, sus hijas, hubo una relación incestuosa, tuvieron hijos, y uno de esos constituyó el pueblo de Moab. De tal manera de que para los judíos esto no podía ser más escandaloso, hermanos. Es como que si yo fuera a hablar de lo bueno que es Chile en la casa del Palacio de Gobierno de Bolivia, una cosa así. Es que me crucifican. Esta es la situación. Se fueron a meter al pueblo de los gentiles elevados en su expresión máxima. Porque los moabitas, aunque de alguna manera estaban emparentados con los judíos, no eran un pueblo querido por los judíos. Eran gentiles. ¿Quiénes son esta gente? A pesar de tener un origen común. Y entonces, Noemí, Abimelech y sus hijos, movidos por una crisis religiosa, social y política, además de una crisis económica, se fueron a vivir donde los moabitas. Y aquí la historia se complica para esta mujer que había dejado su tierra junto a su familia. Porque saben que muere el esposo. Al tiempito los hijos se casan con unas gentiles, hermano. Qué dolor para los padres cuando sus hijos no siguen a Dios. Se casan con unas gentiles. Una de esas gentiles se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Dicen los entendidos que Ruth tiene más de un significado. Y uno de los significados que tiene la palabra Ruth es encantadora. Y yo creo que sí lo era, porque cuando usted lee todo el libro de Ruth, se va a dar cuenta de que era una mujer especial. Aunque ella era gentil. No tenía nada que ver con Dios, pero era una mujer especial. Entonces, en medio de todo este drama, hermano, imagínate dejar tu país porque hay una crisis económica, porque la gente ya no quiere creer en Dios, saquean los templos, porque la clase política es un desastre. Todo está mal. Todo está mal. Entonces te vas junto a tu familia y se muere el esposo. ¿Tú tienes idea, hermano, de lo difícil que era para una mujer en tiempos del Antiguo Testamento quedarse sin el marido? ¿Tú te has puesto a pensar en lo difícil, y más encima inmigrante? Ya no tiene quien la cuide. No tiene quien provea para ella, quien la proteja. Pero bueno, tenía dos hijos. Malón y Kelión. Y si tú lees el significado de los nombres de esos hijos, básicamente eran unos varones, o sea, eran jóvenes, pero eran enfermizos. Eran gente muy enferma. Y a los 10 años ellos también se murieron. Y se queda con 2 mujeres más, con sus nueras. Esto no puede ser más malo. Le fue mal en todo. Le fue mal en todo. Y así, ella decide volver a casa. Ella estaba sola, viuda, pobre, asumiendo su destino de vivir en la mendicidad. Tú te das cuenta que no hay seguros sociales, no hay nada de esas cosas en ese tiempo, excepto la caridad, excepto las ofrendas que la gente hacía para ayudar a los pobres, excepto esas cosas, pero no hay un seguro social, no existe un departamento de bienestar ni nada. Entonces la situación es mala para ella, muy mala. Entonces, y decide ella volver. Pero esto es hermoso, hermano, porque ella estaba completamente entregada a su suerte. No veía nada. Y una de las cosas que ella no veía era que Dios estaba obrando a su favor. Dios estaba obrando a su favor. Si tú lees con atención todo el capítulo
capítulo 1, en los versículos 6 y 7, aparece la palabra regresar, aparece la palabra volver. Y cuando el escritor bíblico escribe este libro tan maravilloso de Ruth, la idea que él tiene al usar estas palabras, estos verbos, particularmente en este capítulo, es que ella no solo estaba volviendo físicamente a su país, de vuelta a su tierra, completamente fracasada, sin nada, no tenía nada. La idea es que ella no solo está volviendo físicamente, sino que Dios está trabajando detrás de ella sin que ella lo note, para que ella además vuelva a la comunión con Dios, vuelva con lo suyo, con su pueblo. Ella estaba experimentando un verdadero drama humano, porque ser extranjero, o forastero, o inmigrante, es un drama. Un drama. Con los hijos, porque no es fácil criar a los hijos en tierra extraña, muchas veces con la incomprensión. ¿Saben ustedes, hermanos, que el sentimiento que más me ha acompañado en los años que llevo viviendo en este país es soledad? Ese es el sentimiento que más he tenido en este país, soledad. Porque ya no está mi amigo. Ese amigo con el que tú salías, ¿verdad? Ese con el que tú compartías todo. No está. Está lejos, pues, hermano. La inmigración, hermano, es un drama. Pero Dios se está moviendo tras bambalinas aquí, sin que ella lo note, para que ella vuelva a su tierra, pero para que además vuelva ella a la comunión con Dios. Inmigrar, hermano, es un verdadero drama. Y Dios muchas veces se vale de nuestros fracasos para que alcemos nuestros ojos al cielo, pidamos perdón y corramos a sus brazos. Lo repito, Dios muchas veces se vale de nuestro fracaso, incluso de nuestra torpeza, para que alcemos nuestros ojos al cielo, pidamos perdón y corramos a sus brazos. Reitero, ser inmigrante es un drama difícil de explicar. Ahora, en medio de toda esta tragedia que está viviendo Noemí, Dios permite que Ruth, la nuera de Noemí, permanezca a su lado. Está gentil. Lo que nos lleva a mi tercer punto, la actitud que debe tener el que vive como inmigrante. ¿Verdad? La actitud que debe tener el que vive como inmigrante. Y aquí hay unas palabras maravillosas que Ruth pronuncia cuando en medio de todo este dolor, en medio de todo este llanto, Noemí les dice: ¿saben qué? Vuelvan a su casa y a sus dioses. Déjenme sola. Ya estoy abandonada a mi suerte. Piensen ustedes que es una mujer vieja, es una mujer sola, viuda, sin recursos. Y probablemente la tierra que tenía ahí en su país estaba para ser vendida o hipotecada. Entonces, ella está mal, está con depresión, Noemí. Está mal, está pésimo. Y ahí Dios le pone a una mujer especial, encantadora, diferente y gentil. Y ella se llamaba Ruth. Regresad, hijas mías. Imagínense la situación, yo creo que están ahí llorando, llenas de dolor, ¿no? Regresad, hijas mías, marchaos, porque yo soy demasiado vieja para tener marido, y aunque dijera todavía tengo esperanzas, y esta misma noche estuviera con algún marido, y aún diera a luz hijos, ¿los esperaríais vosotras hasta que fueran grandes? ¿Os quedaríais sin casar por amor a ellos? No, no, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Alzaron ellas otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Ve tú tras ella. Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo. Y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada.
traiga a Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos. Al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. Aquí permítanme hacer un paréntesis. ¿Se acuerdan de la historia de Dina, la hija de Jacob? Bueno, dice la Biblia que Dina salió a conocer las hijas del país, Siquem, ¿verdad? Y básicamente lo que la Biblia está diciendo ahí es que Dina se portó un poquito porfiada con el papá y la mamá. Lo único que lo dice en nuestra versión castellana, lo dice con un castellano muy coloquial, ¿no? Salió Dina a conocer las hijas del país y se fue a meter a Siquem. Y allí fue abusada. Y los hermanos de Dina se enojaron. Entonces le dijeron al rey de Siquem y al príncipe de Siquem, que fue el que abusó de Dina, le dijeron: miren, la única manera de arreglar esto es que ustedes se hagan judíos, se hagan israelitas. Y la única forma es por medio del rito de la circuncisión. La circuncisión al gentil le permitía entrar a ser parte del pueblo de Dios. La circuncisión era la ciudadanía que se practicaba en el varón. La mujer estaba representada en ello. Entonces, se circuncidaron, y el resto de la historia no se las voy a contar, porque básicamente lo que les quiero decir es que ese rito les permitía a las personas ser ciudadanos en propiedad. Y eso significaba, hermanos, que cuando una persona se hacía ciudadano en propiedad, esa persona tenía el mismo derecho que el resto. Era igual ante la ley. Esa persona estaba obligada a respetar la cultura y las costumbres de su nuevo país. Es más, si eras hombre y estaba en edad de guerra, ¿verdad? Fuerte, sí, ¿no? ¿Verdad? Y si había guerra, estaba obligado ese hombre a ir a la guerra. Porque era igual ante la ley, debía respetar las leyes, las costumbres, ¿verdad? Y además, esa persona estaba obligada a trabajar por su sustento. Hecho el paréntesis de cómo una persona se volvía ciudadano del pueblo de Dios, lo que dice Ruth es impresionante. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Yo voy a abandonar mi país y me voy a hacer una como tú. Y era gentil. El nivel de fidelidad y amor que mostró Ruth es impresionante. Tu pueblo será mi pueblo, y miren, tu Dios también va a ser mi Dios. Porque allá donde tú vives, ustedes adoran al único y sabio y verdadero Dios. No voy a imponer otro Dios. No, yo voy a ser una adoradora, fiel servidora de tu Dios, no de mí. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es lo que hará separación entre nosotras dos. Ruth mostró profunda fidelidad y lealtad a su suegra, al punto de abandonar su propio país y volverse una ciudadana más del pueblo de Dios. Ella no tenía ninguna intención de imponer su propia cultura, y hablando en términos mucho más presentes, ella no era de aquellas jóvenes que escuchaba música hasta tarde de la noche con el parlante ahí, no. Ella no tenía ninguna intención de cambiar nada. Ella se hizo parte del pueblo de Dios, a pesar de que ella, por ser gentil, se exponía a vivir en perpetua viudez. Porque los judíos no se relacionaban con los gentiles. No querían nada que ver. Pero Dios es distinto. Dios está usando a Ruth para ayudar a su suegra Noemí. Dios se está valiendo de esta situación para que su suegra, a la cual le había ido mal como extranjera, ¿no es cierto?, le había ido mal en otro país, volviera a su propio país y también volviera a Dios. Y Dios está usando a Ruth para mostrar lo que es el amor de Dios.
¿Sabe cómo podemos resumir en pocas palabras lo que está pasando con Ruth? ¿Sabe cómo se llama eso? Asimilación. ¿Cuál es la actitud de la persona que llega a otro país? Bueno, pues tiene que respetar, tiene que trabajar, pero tiene que asimilar, tiene que integrarse. Esa es la actitud de un buen cristiano que vive en otro país. Tiene que asimilar. Y es súper importante porque Ruth, desde el primer momento, no solo está dispuesta a aceptar al Dios del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, pueblo de Dios, no solo está dispuesta a volverse una adoradora más, sino que desde el primer momento que hace Ruth, le dice a Noemí: dame permiso para ir a trabajar. Y se iba detrás de la gente que estaba, ¿no es cierto?, porque le estaba yendo bien al pueblo de Dios con las cosechas. Entonces la gente salía ahí a las cosechas, se dice, ¿verdad?, a la cosecha, y entonces como costumbre, como parte de las leyes sociales del pueblo de Dios, ellos dejaban caer frutos, ¿verdad?, sus manzanitas, su trigo, y la gente más pobre venía y las recogía. Lo hacían así a propósito, no es que se me cayó, no, lo hacían a propósito. Y Ruth fue a ese lugar y empezó a recoger todas estas cosas, y finalmente comenzó a salvarle la vida a Noemí. Porque ¿qué hacen dos mujeres viudas, hermano? Cuando no hay, en ese tiempo, cuando no hay varones que las apoyen, que las sostengan, que las ayuden. Están condenadas a la mendicidad. Pero no fue así. Ruth se propuso en su corazón integrarse, asimilar. Permítame decirle algo con todo. Cuando decimos asimilar, cuando decimos integrarnos, no solo estamos diciendo que debemos ser capaces de trabajar por nuestro sustento, sino que además tenemos que pagar los impuestos que corresponden, no trabajar en negro. Pero, ¿no le parece increíble que de pronto pasen 10 años, 12 años y existan personas entre nosotros que todavía no hablan inglés? ¿No le parece increíble, hermano, que en muchos casos ni siquiera hacen el esfuerzo por aprender el idioma? Que muchas veces ni siquiera tienen la intención de aprender el idioma y dicen: no, yo ya estoy muy viejo, no, yo ya estoy muy vieja, entonces no, yo no puedo porque ya no me entra. Eso es lo que dicen, no me entra. Pero tú veas que es cierto, Ruth era joven, ¿verdad? Es cierto. Pero, hermanos, lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios que vivimos en otro país es integrarnos, es asimilar. Y lo menos que podemos hacer es aprender el idioma. Amén. Amén. Lo menos que podemos hacer es aprender el idioma. Ruth comenzó a trabajar desde el primer momento, le dijo a su suegra: voy a ir a trabajar. En ese tiempo no había sistemas de beneficio. Porque estamos hablando de un montón de años atrás, ¿verdad? Pero ellos sí tenían un sistema para ayudar a los necesitados. Hermano, el trabajo, como decía mi papá, el trabajo dignifica. El trabajo dignifica. Y Ruth, desde el primer momento, salió a trabajar. Ahora, déjeme escarbar un poquito más en la historia, porque es maravillosa. ¿Saben? Ella fue a la cosecha y se puso detrás de la gente, ¿no? Entonces no sabía dónde ir y vio gente que estaba ahí trabajando en la cosecha y se unió al grupo, y de repente llega Boaz, que era el dueño de la tierra. Y el dueño de la tierra le pregunta a su capataz: ¿quién es esa mujer que está, esa joven? Ella es Ruth, la nuera de Noemí. Y Boaz, le resumo la historia, Boaz finalmente se convierte en es el pariente redentor. ¿En qué consistía el pariente redentor? Era aquel, usando el mismo ejemplo de Noemí, ella estaba a punto de perderlo todo. Ya no tenía tierra, no tenía casa, no tenía vacas, no tenía ganado, no tenía nada. Entonces el pariente redentor, la persona que estaba relacionada a ella más cercana, por estas leyes que los judíos tenían, estaba obligado a comprar la tierra, y así ella no perdía su heredad.
Básicamente, lo que es un pariente redentor es uno que rescata. Es alguien que rescata a aquella persona que está en deuda, en déficit, le rescata su propiedad, la compra para sí, pero no para sí, para que esa persona no pierda su casa, su auto o lo que sea, sus tierras, su ganado. Ese es el pariente redentor. Entonces Ruth va, él la descubre, y en las conversaciones que tienen después, en los capítulos que siguen, él le dice, tú eres distinta porque no te has ido en busca de jóvenes, pobres o ricos, sino que en todo te has mostrado con dignidad, con respeto, con decencia. ¿Saben? Esto es muy bonito. Porque lo que está pasando con vos y Ruth es que vos se enamoró a primera vista de Ruth. Porque ella era encantadora. Pero no solo era encantadora, sino que era especial, era distinta, era diferente. Ella decidió hacerse parte de ese pueblo. Pero miren esto. Vos fue el pariente que estaba dispuesto a pagar el rescate por una gentil. ¿Saben qué? Nuestro Dios es mucho más que vos. Y Él estuvo dispuesto a pagar el rescate por cada uno de nosotros, siendo mucho menos que gentiles. Se da cuenta que la historia es maravillosa. Cuando no hay nada, hermanos, cuando no hay esperanza, Dios nos invita a volver, como lo hizo con Noemí. Y usa los medios más inesperados, más increíbles, para hacernos entender que así como vos se enamoró a primera vista de Ruth, Él nos ha amado desde el principio. Y estuvo dispuesto a pagar un rescate que ninguno de nosotros podría haber pagado. Hermanos, Dios es definitivamente el mejor pariente redentor. Y a través de esta historia, Él nos invita, en primer lugar, algunos dirán quizás es un poco rebuscada, pero les dije al comienzo que Dios muestra lineamientos de cómo debemos comportarnos en determinadas situaciones. Dios ha querido mostrarnos cómo debemos comportarnos cuando somos nosotros los que recibimos al extranjero, al forastero, al inmigrante. No podemos hacer ninguna diferencia. Si vamos a ayudarlos a ellos, también tenemos que ayudar a la viuda, al huérfano, al que lo necesita. Además está decirles que inmigrar es un drama, hermanos. Ser inmigrante es un drama. Recuerdo una oportunidad que yo le dije a mi esposa de manera muy arrogante, quizás hasta prepotente. Le dije, si algo me pasa, ¿qué vas a hacer tú y las niñas en este país? Y ella estaba ahí lavando la loza. Y se da vuelta y me dice, mi vida, la vida de nuestras hijas, no depende ni de tu esfuerzo ni de tu trabajo. Depende de Dios. Noemí no lo veía así. Estaba ciega. Le había ido mal. Como inmigrante había sido un fracaso. Pero ahora Dios la traía de vuelta. Y por último, hermanos, nuestra actitud como inmigrantes que vivimos en otro país es la de respeto, la de asimilación, la de integración. Nosotros no venimos a imponer nada. Nosotros venimos a hacer un aporte. Y así tiene que ser. Que el Señor nos bendiga. Vamos.